La comunidad autista o neurodiversa es una comunidad amplia en el país. Puede usted decir personas autistas o autistas, dependiendo de cómo se identifique cada uno de ellos. Pero en general, el autismo es una condición por la cual los seres humanos perciben su entorno y sus relaciones sociales distintas a lo que percibiría el resto de seres humanos. Esto es muy fácil de entender, es más o menos como comparar dos computadoras con sistemas operativos distintos, una Macintosh y una Android. Ambas sirven para lo mismo, pero sus dispositivos internos son distintos. Lo mismo ocurre entre las personas neurodiversas o las personas neurotípicas. Cuando hablo de neurodiversas, hablo de personas autistas, porque las personas autistas aman, se educan, se entristecen, se alegran también, de igual que cualquier otra persona, solo que sus expresiones, sus formas de expresar esos sentimientos y esas emociones son distintas. ¿Qué es lo que nos trae a esta entrevista, Freddy? Son dos cosas. La primera, hace algunas semanas la Asamblea Nacional entró en vigencia la Ley Orgánica de Salud Mental. Una ley que el Ecuador requiere, necesita, es urgente. Los niveles de afectación a la salud humana que tuvo el COVID y el encierro nos ha pasado factura. Lo que pasa actualmente en las aulas, en las escuelas y en los colegios del país es una muestra de cómo afecta la salud mental a los adolescentes y a los niños en el Ecuador. Pero lastimosamente el asambleísta incorpora una ley, una norma transitoria, una norma reformatoria, la segunda norma reformatoria, en que anteriormente había un término para establecer la interdicción o la incapacidad jurídica de las personas y decía que una persona puede ser declarada incapaz jurídicamente si es que es demente. El término demente indudablemente es un término violento, es un término grosero, pero el asambleísta, para eliminar ese término, puso que se mantengan las incapacidades jurídicas para las personas con trastornos mentales. Y ahí comete un error la asamblea porque amplía el espectro, amplía la población de personas que podrían subsumirse como incapaces jurídicos. Y se incorpora ahí un grueso de la población autista del país porque según las estadísticas internacionales, uno de cada 100 personas es autista. En el caso del país, estamos hablando de una comunidad que sobrepasan las 120.000 personas fácilmente en el país. Vladimir, y el 2 de abril entiendo que es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Usted dice que el número es considerable, es enorme en el país. En consecuencia, ¿cómo se podría corregir esto? ¿Cómo se podría apoyar desde la legislatura? ¿Qué leyes, qué más propone usted? Porque fíjese, yo le doy este dato nomás. Decía el director del hospital del día acá en Loja, que tiene alrededor de 8.000 pacientes registrados y tiene una sola persona, una sola profesional de psicología clínica. Una sola. Así ha sido tratado los temas de orden mental, o los problemas que son tratados por los psicólogos. Es un tema que nunca se le dio mayor importancia. Entonces, por ejemplo, yo me he quedado muy interesado y sorprendido, Vladimir, por todo lo que he leído de lo que usted nos ha enviado. El interés debe ser de todo el pueblo ecuatoriano, de toda la humanidad, por esta situación que a veces uno parece que fuera ajena, ¿no? Pero por eso yo sí quisiera que usted dilate más la explicación y el pedido, sobre todo a los legisladores. Tomen en cuenta que el presidente de la Comisión de Salud, el presidente de la Comisión de Salud es de acá de Loja, es el legislador Jorge Guevara, que preside esa comisión. Sí, bueno, hay dos temas que parece que son importantes. La primera es que hoy en la Asamblea Nacional
se está discutiendo la Ley Orgánica de Discapacidades, la reforma de la Ley Orgánica de Discapacidades. Un tema que tiene que ser tomado en cuenta por la Asamblea Nacional es que la comunidad autista, al ser una discapacidad invisible, es discriminada incluso del resto de discapacidades. ¿Por qué? Porque normalmente uno asocia a la discapacidad con una discapacidad visual, una discapacidad física, pero cuando hablamos de discapacidades psicosociales, usted no va a encontrar ningún rasgo físico en un autista. Eso de que todos los autistas no miran a los ojos es un mito. Eso de que todos los autistas no conversan es un mito. Incluso la señora Greta Thunberg, la activista mundial ecológica, ella es autista, es un Asperger y es una líder mundial. Entonces Bill Gates se considera que es un autista y es un líder mundial. Entonces, indudablemente, esos mitos sobre el autismo que algunas películas, algunas series han establecido, no son tan reales porque el autismo nos hace reflexionar la diversidad que somos los seres humanos. Cuando hablamos de autismo, hablamos de la diversidad que es la raza humana, lo distinto que somos unos de otros. Entonces, esa percepción de diversidad tiene que ser asumida desde el enfoque que se construya las reformas a la Ley Orgánica de Discapacidad. Los autistas no requerimos una ley distinta, no requerimos una norma distinta. La Constitución nos pone como parte de las discapacidades y es obvio, una sociedad neurotípica, una sociedad en que ciertas conductas sociales, aislamientos o personas que no desean hablar, porque a veces dicen es que como es autista no habla, no es que no habla, no quiere hablar, no ve la necesidad de hablar, no ve la necesidad de conversar. Y claro, en una sociedad en donde queremos que nos respondan a todo, que queremos que si saludamos nos respondan el saludo de la manera en que nosotros queremos que nos respondan, son vistas como cosas extrañas, cosas diferentes. Y eso genera culturalmente discrímenes. Y eso se expresa principalmente en dos áreas. La una es el área educativa. Y el área educativa tiene que ver con la necesidad del diseño universal de aprendizajes. El diseño universal de aprendizajes no solamente es un diseño que tiene que ver con la estructura física del colegio o de la escuela, tiene que ver fundamentalmente con las estructuras curriculares. Cuando hablamos de la necesidad de profundizar las adaptaciones curriculares, las formas de enseñanza, significa que los docentes tengan la capacidad y el conocimiento de adaptar el currículo nacional a las condiciones individuales de cada uno. Y no solo por ser autistas, sino porque cada ser humano aprende de manera distinta. Y al homogenizar las formas de enseñanza, están discriminando a los autistas, pero también están discriminando a quienes tienen otros tipos una disgrafía, como por ejemplo una dislexia. Pero otro elemento es en el tema laboral. En el tema laboral, indudablemente, existen procesos de discrimen. Solamente se mira al tema de la cuota para llenar la cuota de discapacidad, que es por obligación que las empresas lo tienen que hacer. Pero no se mira la necesidad de establecer diseños universales en las estructuras laborales, en las oficinas, en las empresas. Y entonces estos temas generan dificultades porque cuando hablamos de personas autistas, no estamos hablando únicamente de niños, estamos hablando de personas que van a llegar a la adultez, que van a jubilarse siendo autistas, no porque uno cumple 18 años deja de ser autista. Y entonces esos retos que tiene esa comunidad, que tiene la sociedad para adaptarse a las necesidades que cada uno de los individuos tenemos, es lo que se requiere establecer en la legislación. Pero hay temas que tienen que ver con política pública, que no necesitan involucrar al legislador. Y hay un tema fundamental. Por ejemplo, en los temas de salud pública, los sectores populares somos afectados. No pueden haber, no sé a quién se le ocurrió, pero alguien planteó de que el número de visitas a los psicólogos no pueden ser en la red pública de salud, no puede ser más de 4 o 5 visitas al año. Y en el caso de una persona autista requiere
visitas constantes al psicólogo para poder construir adaptaciones que le permitan interrelacionarse con las otras personas. O hay casos como en el IES, en que los hijos de los trabajadores que son autistas no pueden ser tratados por los psicólogos cuando han cumplido más allá de los 15 años. Entonces, estas normas que no tienen razones psicológicas, que no tienen razones médicas, que ni siquiera tienen razones jurídicas, pero que son aberraciones de las propuestas de recorte presupuestarios, porque son formas de enfrentar esos recortes presupuestarios, son temas que tienen que ser cambiados por las autoridades, porque es el sistema de salud pública el que tiene que garantizar la salud de todos y de todas. Muy bien, Vladimir, su condición de presidente de la asociación, que no sé cuántos se integran, y entiendo que es en todo el territorio ecuatoriano, es en todo el territorio ecuatoriano. Hay preocupación, pero cuando un tema ya se lo trata, ya se lo ventila, ya se lo discute, y seguramente lo han socializado bastante, han generado algo de conciencia para crear también condiciones. O sea, pero yo quisiera perseverar en esto, Vladimir. ¿Qué es lo que realmente necesita una persona con autismo? ¿Qué necesita? ¿Cuáles son las condiciones? ¿De quién tienen que ser esas condiciones? ¿De quién es el Estado, la sociedad, instituciones? Porque el tema laboral que usted topó debe ser muy complejo también, muy interesante, pero supongo que todo debe responder a un marco jurídico o a un grado nada más de educación, de conciencia de la gente para aprender a convivir. En el Ecuador, el problema fundamental es de que existen muchas leyes, existen varias normas, y hay demasiadas normas que garantizan los derechos de las personas autistas. El problema radica en la cultura organizacional, en las responsabilidades de la sociedad, en las responsabilidades del Estado. Yo le voy a comentar, hay cosas como las siguientes. Cuando una familia va para que le diagnostiquen a su hijo si tiene un autismo, a veces los propios servidores públicos que diagnostican terminan diciendo no le sacaré el carnet de discapacidad porque si le sacan el carnet de discapacidad no le van a dar licencia. Si saca el carnet de discapacidad no va a conseguir trabajo. Si saca el carnet de discapacidad le van a discriminar. Entonces las familias temerosas les terminan quitando el beneficio o el derecho que tienen esos niños o niñas autistas por ser personas con discapacidad. Pero incluso el proceso de diagnóstico es muy complejo, porque hay un proceso, a diferencia de otros tipos de discapacidades, hay un proceso de luto que la familia tiene que pasar. No es solamente un tema de, eh, como digo, licenciado Freddy, el autismo es una discapacidad invisible. Y al ser una discapacidad invisible, las familias no comprenden de manera fácil el por qué su niño es autista. Muchos de ellos incluso al inicio terminan culpándose entre madre o padre, queriendo encontrar una razón genética, una razón médica del por qué el niño nació autista. Y claro, no van a encontrarlo porque la ciencia no ha encontrado una razón del por qué una parte de la raza humana es distinta, es diferente en sus formas de apreciación social que la otra parte de la raza humana. Entonces, estos generan también discrímenes incluso dentro de la propia familia y discrímenes a veces que parten por desconocer la capacidad de independencia o de autonomía que tienen las personas autistas. Entonces hay procesos de sobreprotección y esos procesos de sobreprotección terminan también generando hechos de discrimen. Porque si yo sobreprotejo a alguien y no le permito que se incluya en la escuela ordinaria y trato de que entonces tenga una escuela, un homeschool como se llama, sin necesidad física o médica que determine que ese niño o esa persona no puede ingresar a la escuela ordinaria, lo que estoy haciendo como familia es también discriminándole a mi hijo. Entonces, como usted mira, Freddy, el problema es cultural, es muy complejo, porque tiene que ver con una forma en que percibimos a la diversidad humana.
Y a nosotros desde pequeños no nos enseñaron a aceptar el diferente. A nosotros nos han enseñado a aceptar a quienes son iguales a nosotros. Y entonces deconstruir esa idea de que existen seres humanos distintos, diferentes, que actúan de manera distinta, es un tema complejo culturalmente, pero que tiene el Estado el primer deber de generar condiciones para ir cambiando esta cultura de discrimen tan arraigada en nuestra sociedad. Justo íbamos a eso, Vladimir, el prejuicio, le decía. Hay familias que pueden ocultar que algún miembro de ellos padezca, eh, ya dije padezca de autismo, o le ruego me corrija por favor ahí, por ejemplo, yo ya dije padezca, fíjese, a mí me parece Que sea autista, que sea sí, una persona que sea autista, no es que autista, padezca. sí, nada más. ¿Usted cree que hay en la sociedad ese prejuicio, ese recelo, ese discrimen de decirle, bueno, mi hijo es autista o sea, hay temor de eso porque puede recibir un discrimen o no? Sí, sí hay temor, hay mucho temor, porque por ejemplo, les voy a poner algo muy común, los niños autistas en su gran mayoría no les gusta relacionarse con otros grupos. ¿Cómo reacciona la mayoría de niños frente a ver a una persona que no le gusta relacionarse con otros grupos? ¿Cómo le catalogan? El raro. O sea, desde un elemento tan elemental, es que es raro, no le gusta llevarse con nosotros. Como un elemento tan elemental o como un tema cotidiano. Nosotros vemos un niño en el centro comercial que hace una rabieta y le decimos malcriado. Y nunca nos hemos puesto a reflexionar que tal vez esa rabieta sea producto de un estímulo que le afectó, un ruido muy grave, un color que le generó una crisis, un olor que le generó crisis, ¿ya? Entonces, claro, nosotros creemos que esa rabieta es producto de que es malcriado, pero nunca nos hemos puesto a reflexionar que es posible que los niveles de sobreexposición de ese niño le generaron ansiedades. Porque hay un elemento una característica del autismo, es la hipersensibilidad. Las personas autistas son hipersensibles al sonido, a los dolores, a los colores. Por eso es que un grupo, no digo todos, pero hay ciertos casos de autismo en que incluso son hipersensibles a ciertos tipos de alimentos. ¿Por qué? Porque su condición le genera esas hipersensibilidades. Entonces, cuando hay ruidos muy graves, muy fuertes, generan crisis. Por eso es que el 31 de diciembre nosotros decimos, está bien que cuidemos la salud de nuestros animales, pero fundamentalmente cuidemos la salud de aquellas personas autistas que tienen hipersensibilidad a los ruidos de los fuegos pirotécnicos. O cuando hay demasiado, o por ejemplo, cuando hay sectores muy conglomerados, hay gran cantidad de personas, puede llegar a niveles de hipersensibilidad, de generar crisis emocionales a las personas autistas. Entonces, por eso se recomienda que esas personas autistas se eduquen en colegios con no muchos estudiantes. Pero la educación pública no es así la nuestra. Entonces, las personas autistas que se educan en colegios públicos tienen que aprender a autocontrolar sus hipersensibilidades para no hacer crisis dentro del aula. Pero como hay profesores que no son capacitados para poder enfrentar una crisis, salen con el tema, póngale un profesor aula, venga mamita y pase aquí todo el día al lado de su hijo para que le pueda controlar, porque yo tengo que controlar al resto de 40 alumnos, en lugar de Exacto. buscar formas desde la pedagogía, desde la docencia, para poder enfrentar los retos que significa educar a una persona neurodiversa. Exactamente, exactamente. Esa es la respuesta, esa es la reacción que hay, ¿no? Esto no es una guardería, ¿no? No, no hay, y entiendo que debe ser muy difícil para otros padres, para muchos padres de familia. ¿Usted tiene estadísticas, Vladimir? Tal vez conoce algo de Loja, tal vez usted que es... En Loja, en Loja hay una asociación que tiene relación con nuestro trabajo aquí en Quito, APADA.
y existen papitos y mamitas que coordinan actividades con nosotros. Por eso esperamos que este 2 de abril poder generar una acción nacional de movilizaciones, plantones, mítines, mesas redondas, conferencias, debates a propósito del Día de la Concientización del Autismo. Y el 8 de marzo, como lo inicié señalando antes, presentamos la demanda de inconstitucionalidad a la ley orgánica de salud mental. Vladimir, qué interesante, qué interesante. Yo quedo de verdad muy agradecido por más bien esta conversación, esta entrevista. Y si algún rato, pues ojalá pudiese venir por Loja y tener estas reuniones acá y al menos tener la oportunidad de saludarnos, de encontrarnos para también desarrollar otra entrevista en vivo acá y que personas puedan acercarse a usted, porque a lo mejor hay personas que no saben que sus hijos son autistas. ¿Eso es posible o no? Es decir, hay familias, me refiero a familias que podrían tener un hijo autista. ¿Hay alguna diferencia entre varón y mujer? ¿Es lo mismo o no? O la estadística dice que más son los varones. Dos cosas, Freddy. Hay adultos que recién se enteran que son autistas cuando les diagnostican a sus hijos. El Claro, problema es que nos enseñaron a comportarnos a palazos. claro. Entonces, si había una conducta que para nuestros padres no era comprensible, nos castigaban. Entonces, bajo el criterio de estímulo, castigo, nos fueron formando y fueron reprimiendo ciertas conductas para personas que ya en la adultez conocieron que eran autistas. Y sí, hay una diferencia, y no porque sea una diferencia de género, sino porque ciertas conductas del autismo son socialmente consideradas como características de una mujer prototipo. Callados, que no salen a fiestas, que no les gusta relacionarse con otra gente, que quieren pasar en la casa. Entonces, son ciertas características que en el caso de las mujeres son vistas como cualidades positivas. Por ende, no llaman la sospecha de los padres. Pero en cambio, como no son cualidades vistas de manera positiva en los hombres, llama la sospecha a los padres. Y entonces, por eso es que hay un diagnóstico mayor en hombres que en mujeres, pero eso no significa que la diferencia ya epidemiológica sea así, sino que lo que hay es un diagnóstico mayor en hombres, porque las familias se han preocupado más en el tema de los hombres, pero ya epidemiológicamente no existe diferencia entre hombres o mujeres. Qué fenomenal, ¿no? Qué fenomenal. ¿Y tiene algunas consecuencias, algún desenlace, alguna situación final esto, o simplemente conviven así per seculum seculorum, nada más? Es que es una condición humana, la diversidad es una condición humana. El autismo no es enfermedad, no hay cura. El autismo no hay cura, no hay enfermedad, porque es una condición del ser. Uno nace autista y morirá siendo autista. Lo que la terapia le hace a uno, lo que la medicación le puede hacer, es para que pueda relacionarse de mejor manera con la sociedad, con sus congéneres, con la comunidad. Eso es lo que hace la terapia y la medicación, que los grados de ansiedad no sean muy altos, que aprendan a relacionarse, a saludar, a comprender ciertos comportamientos sociales que para ellos no son comprensibles, porque claro, como su pensamiento es distópico y es muy lógico, para ellos es blanco-negro, ¿ya? O está bien o está mal. Pero en claro, para el resto para los neurotípicos, las cosas no son blancas y negras. Existen entre blanco y negro varias gamas de grises. Y entonces, para una persona autista, comprender esas gamas de grises en la relación social les es muy difícil. Entonces, la terapia psicológica, que es una terapia conductual, lo que apunta principalmente es a que puedan relacionarse de mejor manera con la sociedad. Pero no, ni la terapia ni la medicación cura, solo sirven para mejorar su relación e interacción social. Pero Vladimir, me complicó un poco cuando habla ya de medicamentos. ¿Estamos hablando de una patología o no?
No, porque el tema es que los grados de ansiedad que puede llegar a tener una persona autista son altos. Entonces, lo que hacen las medicaciones es de tratar de controlar esos grados de ansiedad. O sea, hay unos grados de hipersensibilidad tan altos que, por ejemplo, el ruido de la licuadora no es soportable para ellos. Entonces, puede llegar a niveles de ansiedad muy altos. Entonces, pero el autismo tiene grados. O sea, cuando hablamos de autismo, lo que le pasa al niño autista Pedro, no le va a pasar al niño Juan, al niño autista Juan. O sea, cada uno tiene una diversidad distinta, pero existen, pero por ejemplo, como hay una característica de hipersensibilidad, pueden fácilmente distraerse en sus actividades educativas, porque les llama la atención lo que el joven habla, lo que la profesora escribe, lo que el María se está peinando, entonces les llama la atención todo. Entonces necesitas ayudarles a que puedan fijar su concentración en una sola cosa. Y en eso hay terapias y medicación para esos temas. No es que son medicaciones que tienen que ver con curas, sino básicamente medicaciones que ayudan a controlar las hipersensibilidades que tienen. Vladimir, reitero mi agradecimiento y valoro en alto grado todo lo que usted hace y la enorme responsabilidad que asume ahora siendo el presidente de APADA, de modo que justo el tiempo se nos está terminando y desearía que en otra ocasión desbrocemos más el tema. Ojalá que podamos conversar otro día, ya sea por esta misma plataforma o en presencia cuando algún rato visite Loja. Un fuerte abrazo, que esté bien, Vladimir. Gracias, Freddy. Un abrazo a usted, a sus radioescuchas y a esa linda tierra que es Loja. Y téngalo por seguro, yo he de estar por esa tierra tan hermosa como Loja.